Bien, jóvenes, entonces vamos a realizar este trabajo. Por favor, como les digo, tenga a mano sus apuntes para ir realizando, si no, pues queda como trabajo. Entonces, no es esa la idea, sino principalmente que usted vaya realizando este cuadro comparativo. El cuadro comparativo lo vamos a enunciar de la siguiente manera. Vamos a poner el proyecto de García Moreno versus el proyecto de Eloy Alfaro. ¿Qué vamos a buscar? Similitudes y diferencias. Vamos a buscar 5 similitudes y 5 diferencias de estos proyectos. Por lo tanto, tenga, como le digo, a mano su cuaderno con los apuntes que haya tenido para realizarlo aquí. Lo que nos quede en estos minutos que tenemos, lo va a realizar propiamente usted. Así que si nosotros realizamos aquí en clase rápidamente todo, ya tiene todo el trabajo. Simplemente tiene que subirlo. Así que le pido su colaboración. ¿Qué similitudes existen entre estos dos proyectos? ¿Qué similitudes podremos encontrar? ¿En qué se parecen? Por decirlo de alguna otra forma. ¿Qué se parece el un proyecto al otro proyecto? ¿Qué será? ¿Qué será? Que los El que intento, A ver, vamos a ver. querían impulsar la educación. Ya, entonces, una de las similitudes importantes, el impulso de los dos proyectos a la educación. Y más aún, la educación como factor principal. Recuerden que es uno de los elementos en general importantes. ¿Qué otra similitud podemos encontrar entre los dos proyectos? Vamos a ver, Fernando. iba a decir la construcción del ferrocarril. Ya, construcción de vías de acceso y la construcción del ferrocarril. Muy bien. Vamos a ver qué más podemos nosotros encontrar como similitudes. La modernización del país. Ya, este elemento ustedes no se pueden olvidar. Los dos proyectos pretenden la modernización del país. Fundamental esta similitud. ¿Qué más podemos encontrar? Vamos a ver. A ver. Luis, ¿qué otra similitud podría encontrar usted? ¿Qué más se parecen los dos? ¿Qué se pueden parecer proyecto de García Moreno con el proyecto de Eloy Alfaro? ¿Qué será? ¿Qué es aconsejable para que ustedes tengan en cuenta? Recuerden que clases anteriores revisamos revoluciones liberales y proyectos nacionales. Decíamos que hablar de proyectos nacionales idénticos es problemático, pero aún así existen elementos comunes. De esos elementos comunes que a nivel latinoamericano existen, deben estar en estos dos proyectos, por lo menos algunos de ellos. De ahí puede usted tomar en cuenta si son similitudes o no. Vamos a ver. ¿Qué más?
¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna otra idea? La fomentación del comercio interno. Ya. Fomentaron comercio. En general el comercio. Sobre todo el comercio interno. Recuerden que es gracias a la modernización del país y la construcción de vías de acceso. Vamos a ver las diferencias. La separación del Estado y la Iglesia. Ya. Para el gobierno de Alfaro, vamos a ponerle simplemente así, para el gobierno de Alfaro se generó la separación de la iglesia y del Estado. Contrario, el gobierno Moreno tuvo una unión fuerte con la iglesia. Ya, muy bien. Otra diferencia. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Eloy Alfaro y su revolución liberal. Perdón, Cecilia, un poquito más alto. Que Eloy Alfaro apoyaba la revolución liberal. No solo apoyó, es la cabeza de la revolución liberal. ¿Cuál sería la diferencia con el proyecto de García Moreno? Que su sistema era teocrático. Ya, ahí hay dos cosas diferentes. ¿Cuál era el sistema? A ver, pongámoslo así. Sistema del gobierno de Moreno, teocrático, y el gobierno de Alfaro, liberal. Podemos ponerlo así. Pero tienen que darme las contrapartes. Si no, nos quedamos en nada. Vamos a ver. ¿Alguien más? Ya, gracias, Fernando, ya no nos ayude. Vamos a ver quién más nos puede ayudar. Le agradezco, pero ya no nos ayude, porque si no el resto no comenta. Y si no, les va a quedar de deber hacer el resto. Más del deber que les mande hoy. Pues depende de ustedes. Lo hacemos aquí, usted lo hace y lo sube hoy mismo. Ya tenemos 2 diferencias y 4 similitudes. En el ¿Perdón? gobierno de García Moreno no existía el registro civil. Ya, pongámoslo. Me queda todavía un poco una diferencia. O sea, está bien esto del registro civil, pero ¿qué existía en el gobierno de Moreno? No lo pongamos ¿Puedo como, decir una vez más, licenciado, en eso? no lo pongamos como negativos. O sea, está bien, podemos poner que en el gobierno de Eloy Alfaro, nomás pongamos Alfaro, en el gobierno de Eloy Alfaro se creó el registro civil. En cambio, ¿qué pasaba en el gobierno de Moreno? Esa es la pregunta. Ser ciudadano estaba limitado, ¿Por qué? porque tenías que ser católico para ser ciudadano. En el gobierno de Moreno, la religión controlaba todos los procesos civiles. Por ejemplo, los matrimonios, me refiero, Carla.
Es en el gobierno de Eloy Alfaro se implementó la libertad de cultos. La libertad de cultos. Y ya está dentro lo que también me ponía en el chat, Dayana. Ya está Em, aquí la separación que de se iglesia, Estado legalizó y el libertad de divorcio en el cultos. gobierno de Eloy Alfaro. Perdón, Carla. Que se legalizó el divorcio en el gobierno de Eloy Alfaro. Y ya está dentro de esta perspectiva porque el registro civil es quien hace esas consideraciones. Entonces, digamos que está dentro de esa misma perspectiva. Algo más que podamos considerar diferente. La recaudación de los impuestos. Ya, ¿cómo pondríamos esa idea? Que en el gobierno de García Moreno los impuestos aumentaron y en el de Eloy Alfaro disminuyeron un poco. No, Alison. ¿Qué podemos poner en este punto? ¿Cuánto los impuestos? Los dos necesitan impuestos para poder generar la modernización, sino que están encaminados de diferentes formas. Dicen, puede ser que en el Eloy Alfaro se elimina el presupuesto del Estado a la Iglesia. Podría estar dentro de la primera, pero podemos ponerle esto. El cobro de impuestos destinado a la iglesia se elimina el gobierno de Alfaro. Ya, y bueno, y le vamos a poner un elemento en cuanto a lo que ustedes dijeron para que sea más conciso sobre la libertad de cultos y la relación con la iglesia, que tal vez sean los elementos más importantes, aunque podría estar por ahí algún elemento más. Creo que y este les voy a dar para que tengan más en cuenta, educación laica, gobierno de Alfaro, para que tengan en cuenta, y aquí podemos ponerle, además de la libertad de cultos, educación guiada por el gobierno, por la iglesia, además de ser, aquí estaríamos redundando si ponemos que está a cargo de la iglesia, pero ponemos además de ser un gobierno conservador. Ahí completamos las ideas que ustedes pusieron, ¿sí? Entonces, al hablar de libertad de cultos, estamos hablando de liberalismo. Es un gobierno liberal que ya nosotros habíamos puesto previamente, ¿sí? Gobierno liberal. Para no ser redundantes en esta parte y poner, además de la iglesia estar a cargo de la religión o de que la religión católica es la única que existe en el gobierno de García Moreno, ponemos que es un gobierno conservador. Al decir que es un gobierno conservador, mantiene las tradiciones. Y una de las tradiciones que devienen de la época colonial necesariamente es la religión. Hecho, con eso nosotros cerramos esta parte. Y les faltaría poner una similitud más a ustedes. Nada más. ¿Sí? Trate, como le digo, si usted no sabe de dónde obtener, recuerde, hablábamos nosotros que es posible de identificar algunas políticas comunes entre todos los proyectos cuando hablábamos del tema proyectos nacionales. Ahí usted encuentra la similitud. Entonces ponga una de esas, nada más. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Claro lo que estamos poniendo. Simplemente entonces usted da énfasis a los dos proyectos. Con esto cerramos el tema
sobre los proyectos nacionales. El día de hoy vamos a ver la Revolución Mexicana, protagonistas y motivaciones. Lo que vamos a realizar de trabajo, como deber, principalmente, estará relacionado con este tema de la Revolución Mexicana. Vamos a revisar un video para ver a los protagonistas de esta revolución. Entonces, póngale atención a este tema. Mientras tanto, si a usted le falta copiar, nos vamos a ir tomando un tiempo al finalizar para que usted copie esto que estamos revisando aquí. Si tiene alguna inquietud, alguna duda, avísame, por favor. Vamos a revisar. Como es un video interactivo, les pido su atención para ir contestando las preguntas que aquí se van generando. Vamos a algunos elementos mientras yo voy revisando qué está sucediendo con este video sobre la Revolución Mexicana. Vamos a tomar en cuenta algunos elementos importantes sobre este tema. No se olviden, es la Revolución Mexicana como un elemento fundamental. Entonces vamos a ir revisando. Revolución Mexicana. ¿Por qué es importante la Revolución Mexicana? Ya vamos a ir puntualizando, pero es una de las grandes revoluciones que ha venido influyendo en la mentalidad latinoamericana en general. México, al igual que los otros países latinoamericanos, y si ustedes un poco recuerdan el primer trabajo, se independizó previamente a todo lo que será esta Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto sociopolítico de mayor importancia en el siglo XX. Pues este es uno de los elementos importantes. Es un conflicto sociopolítico que no conlleva, como nosotros entendemos o miramos, observamos, que es los conflictos que se presentan principalmente en la época de finales del siglo XIX, que se generan los proyectos nacionales, o dentro de las perspectivas de estos proyectos que nosotros hemos estado viendo mediados del siglo XIX, por ejemplo, las grandes revoluciones latinoamericanas, las independencias. Esta revolución, este conflicto sociopolítico, tiene lugar en el siglo XX. Nosotros consideramos, por ejemplo, la independencia de nuestro país realmente generada en el siglo XIX, 1800. Pues estamos planteándonos esta perspectiva. Y en clases anteriores yo les pedí las grandes revoluciones liberales y para México fue en 1861. Si ustedes no mal recuerdan en su línea de tiempo. Entonces, para 1861, ya en la entrada de Juárez a la Ciudad de México, se generó esta independencia. Este conflicto, esta revolución mexicana que nosotros vamos a ver es otra revolución, no la independencia en sí misma. Surge como expresión del descontento de diversos sectores hacia la dictadura de Porfirio Díaz, pero previamente hay un proceso histórico importante de la Revolución Mexicana que debemos nosotros tomar en consideración. Dentro de esta perspectiva, entonces, vamos nosotros tomando en consideración los elementos importantes de esta Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana está planteada desde algunos parámetros. Entonces, vamos a ir revisando estas consideraciones. Tomamos en cuenta este primer elemento y surgió como expresión del descontento de diversos sectores
hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Bien, ahora que tenemos estos minutos, vamos a hacer un inicio, y ya podemos ver nuevamente el video. En estos minutos, algunos elementos importantes. ¿Qué va a hacer usted? Que se nos va yendo el tiempo un poco en esta perspectiva. Resuma los elementos más relevantes de la Revolución Mexicana. Yo les voy a cargar el video completo para que usted tenga los elementos, pero vamos a iniciar esta perspectiva de la revisión de este video. Este es su trabajo. Poner con rojo. Sería nuestro deber, más subir lo que tenemos aquí en el cuadro comparativo, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco esta perspectiva.